Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Luis Hernández, nuevamente pues dándole gracias al Señor de darnos esta oportunidad de poder compartir contigo un momento de reflexión en la palabra de Dios. Espero que lo estén pasando muy bien y pues que el Señor me los bendiga grandemente. Sin más preámbulos, me gustaría compartir contigo el tema fortaleza en momentos difíciles. Así es, un tema muy importante. Fortaleza en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos complicados, dice la palabra de Dios. Difíciles de manejar. Tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Los valores han sido totalmente desechados ya en estos tiempos. Y es importante volver a la palabra de Dios, es importante volver a reconocer que necesitamos del Creador para poder tener un control en nuestras vidas, ya que en esos tiempos, como la palabra dice, que serían tan complicados que el ser humano le llamaría a lo que es malo bueno y viceversa. Bueno, y es que es en esos tiempos, es en esos momentos más difíciles en donde, en la vida, en donde podemos tener un encuentro personal con Dios. Así es, quizás te sorprenda escuchar esto, pero parecería ser que nuestro espíritu se sensibiliza cuando vemos que todo está en nuestra contra. Y es ahí cuando somos más sensibles a la presencia y audibles a la voz de Dios. Solo o muchas veces es cuando estamos en tiempos difíciles. Así es. Hoy quizás tú te encuentres en un episodio de esos, en los cuales no sabes qué hacer, en los cuales no sabes qué decisión tomar o cómo afrontar lo que estás viviendo. Yo no lo sé, el Señor sí lo sabe. Quizás tu problema sea financiero, quizás te has quedado sin trabajo, quizás alguna enfermedad grave, yo no lo sé. Pero déjame decirte que es ahí cuando puedes tener un encuentro con Dios. Así es. ¿Qué necesita o qué necesitamos para experimentar un encuentro con Dios? Pues es ahí en ese momento difícil. Y es que es en esos momentos tan complicados en donde más débiles parecemos. Son los momentos en los que Dios nos puede hacer más fuertes. Así es. El apóstol Pablo lo decía de esta forma. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. Así es. El apóstol Pablo reconocía que en su debilidad, en la persecución, dice, en las afrentas, en las angustias, el Señor lo fortalecía.
lejos del apóstol Pablo cuestionar al Señor, de reclamarle el porqué de esto, de aquello, él se entregaba al Señor, se humillaba al Señor y entonces el Señor lo fortalecía. Quizás es posible que hoy tú te sientas débil. Por eso déjame decirte que de una o de otra forma esto puede ser una buena noticia. Sí, quizás te parezca ilógico, pero puede ser una buena noticia. ¿Por qué? Porque es allí en medio de tu angustia, en medio de tu persecución, en medio de tu afrenta, en medio de tu debilidad, cuando puedes doblar tus rodillas, humillarte delante del Señor, reconocer la necesidad de Él, y entonces Él te hará más fuerte. 3 puntos importantes que el apóstol Pablo puso en práctica: humillarse delante del Señor, doblar rodillas y reconocer la necesidad de Él. Y es que son en esos momentos de lágrimas y de dolor en donde nuestro espíritu se renueva. Y es donde Dios nos regala nuevas fuerzas para enfrentar lo que hace momentos pensábamos que no podíamos enfrentar. Así es, si decides enfrentar todas estas situaciones la Biblia lo llama en la carne, te hará muy difícil salir adelante. Pero si entregas, si te humillas ante el Señor, si doblas tus rodillas ante Él y reconoces la necesidad de Él, Él te va a fortalecer y te va a llenar de confianza, de fortaleza, y solamente confiando en el Señor podrás salir adelante. Él te va a dar esas fuerzas, solamente Él. Así es, la palabra de Dios nos invita a doblar rodillas delante de Dios, a reconocer la necesidad profunda de Él, a reconocer nuestras debilidades y al mismo tiempo a reconocer que no podemos nosotros solos. Así es, cuando esto ocurre en un ambiente espiritual, Dios se manifiesta de una forma tan especial a nuestra vida que Él nos abraza con su presencia, ministrándonos con el Espíritu Santo, fortaleciendo cada área de nuestra vida y ampliando nuestra visión con fe y diciéndonos de esta manera, como lo dice aquí en el libro de Isaías 43, 2 al 3. Nos dice así la palabra de Dios. Isaías 43, 2 al 3. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, es el Santo de Israel. Soy tu Salvador. En el lenguaje actual, en la versión lenguaje actual dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Santo de Israel. Así es, en esta mañana o en este día el Señor nos invita a poner nuestra confianza y nuestra fe, a depositarla en Él. Y Él es quien, como nos dice su palabra, Él es quien nos hará cruzar ríos y no nos ahogaremos. Hablando en los problemas,
en la necesidad, en la enfermedad. Él nos sacará adelante. Ahí en Juan 3:16 nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Solamente en Él hay vida eterna. Solamente en Él hay paz. Solamente en Él hay fortaleza. Juan 14:6, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo hay un camino para llegar al Señor. Su nombre, Jesucristo. Confía en Él, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Pon toda tu fe y tu confianza en Él. Solamente en Él hay vida eterna. El mundo se encuentra en un caos total. Y las cosas, en vez de mejorar, vemos que van empeorando. Y la Biblia lo dice. El mundo va en decadencia. El mundo está en condenación. Pero a eso vino Jesucristo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Si en estos momentos te encuentras en una situación difícil, complicada, financieramente, de salud, en una depresión, no sé, estás pasando por alguna ruptura matrimonial, tus hijos están totalmente fuera de control y no puedes más, entrégate al Señor. Haz una oración, pídele que entre a tu vida, que te fortalezca en esos momentos difíciles. Y Él lo hará. Él lo hará si se lo pides totalmente de corazón. Y búscalo, lee su palabra, entrégate a Él, pídele que entre a tu vida y te transforme. Y dice la palabra que Él nos hará nuevas criaturas. Y lo más importante es que seremos salvos. Así es, pues la palabra dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mundo se encuentra destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron.